más prevalente e incapacitante en el adulto mayor, ¿no? Es una enfermedad que realmente desgasta mucho a la familia, al cuidador, y ahí que nosotros tenemos que tratar de paliar esa situación y antecedernos un poquito ya a lo que puede pasar, ¿no? Porque esta enfermedad cada vez va a requerir mayor atención de parte de sus familiares. La prevalencia aumenta exponencialmente con la edad, ya 1% a los 60 años hasta más de 30% a los 85 años. O sea, ni siquiera es geométrica ni aritmética, no es una progresión exponencial. Si se dice que si juntamos 100 pacientes de 60 años, ya uno de ellos tiene demencia, y si juntamos pues 10 pacientes de 80 años, probablemente 2 de ellos tengan demencias, ¿no? Es un síndrome con diagnóstico eminentemente clínico, ya todavía en un país como el nuestro, de que es muy pobre en recursos económicos, entonces no podemos estar pidiendo pues resonancias o tomografías para hacer el diagnóstico de una demencia, ¿no? Además, no te da el diagnóstico, te da algunas otras patologías como un hematoma sutural o qué sé yo, ¿no? Y tiene implicancias para el paciente y la familia por el deterioro mental que produce, ¿no? Entonces, esto es un deterioro adquirido, persistente y progresivo, ¿de acuerdo? No es un deterioro brusco, no es que ayer estaba bien y hoy estoy mal. Eso más podría corresponder a un síndrome confusional, ¿no? Altera múltiples funciones cognitivas, incluyendo principalmente pues lo que es la memoria, y esto es lo más importante, ¿no? Interfiere el normal desempeño en diferentes áreas, laboral, familiar, social y personal. ¿Ya? Entonces son pacientes que se confunden, se vuelven repetitivos, se desorientan, ¿ya? Y el nivel de conciencia está preservado, o sea, el paciente está despierto. Generalmente tiene un inicio insidioso y curso progresivo, ¿no? Meses hasta años. Si tenemos un paciente con una probable enfermedad de Alzheimer, ese paciente puede vivir con la enfermedad entre 15 a 18 años. Imagínense ustedes, 15 a 18 años, ¿no? Entonces, todo lo que espera, y cada vez el paciente, conforme va pasando la evolución de la enfermedad, cada vez se vuelve más dependiente, ¿no? Tenemos algunas categorías: las demencias potencialmente reversibles, que son un 15%, y las irreversibles son la mayoría, ¿no? 85%. Acá hablamos, pues, de demencias o alteraciones o deterioro cognitivo por déficit de vitamina B12, ácido fólico, que también puede haber, el hipotiroidismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las potencialmente reversibles, como les dije acá, ¿no? Hidrocefalia normotensiva, tumores cerebrales o hematomas subdurales, ¿no? Que producen generalmente después de una caída. Justamente ahorita estoy conversando con un familiar que lo vi en la mañana, bueno, no es un familiar, es un paciente, que anoche se ha caído, ¿no? Se ha caído a las 2 de la mañana y ha permanecido en el suelo hasta las 6 que han llegado los familiares. Solamente viven esposo y esposa, ¿no? El esposo de 95 años y la esposa de 89. O sea, ¿quién cuida a quién, no? Entonces, obviamente, pues la esposa de 89 no ha podido levantarlo, ni siquiera ha hecho el intento. Lo único que ha hecho es ponerle pues una frazadita encima, ¿no? Cuando han llegado los hijos, lo han encontrado pues al señor totalmente frío, probablemente hipotérmico, ya, y me llaman para verlo, y lo primero que hemos encontrado, lo que tenemos que descartar, es que no tenga pues un hematoma, ¿no? Y además el paciente es anticoagulado por una fibrilación auricular. Entonces, con antecedente hay un ACV previo. Entonces, no es que esté siendo un hematoma subdural o una hemorragia intraparenquimal por el uso de anticoagulantes, ¿no? Algunas enfermedades infecciosas que nos puedan dar también deterioro cognitivo, la neurosífilis, que se ve muy poco, felizmente, ¿no? Porque ahora ya el Ministerio de Salud, sobre todo, hace mucho esfuerzo en controlar pues, esta enfermedad en el embarazo, ¿no? Entonces, ya no se ve mucho. Meningitis y encefalitis, que sí se está viendo cada vez más. Los abscesos cerebrales, ¿no? Que también encontramos. Las enfermedades nutricionales, como les dije, las enfermedades tiroideas, la vitamina B12, el alcoholismo también a la larga te puede provocar ya demencia. Los procesos autoinmunitarios, ¿no? La vasculitis, el lupus eritematoso sistémico, que es poco frecuente. ¿De acuerdo? O sea, son enfermedades, estas enfermedades autoinmunitarias son poco frecuentes en el adulto mayor, más son de gente joven. Ya los fármacos, el uso de anticolinérgicos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, toma clorfenamina y no lo toma porque tiene, pues, algún problema de dermatitis, sino más tiene un problema la clorfenamina la utilizan como por su efecto secundario, que es producir sueño. Entonces, por eso es muy anticolinérgico. El uso de la metoclopramida, la mitriptilina, por ejemplo, también te puede dar ese tipo de deterioro cognitivo, ¿no? Los trastornos psiquiátricos, a la larga, la depresión, sí, la depresión, si tú no la curas a tiempo, no la tratas a tiempo, a la larga te puede desarrollar una diabetes, ¿no? Y las irreversibles, pues tenemos las enfermedades degenerativas, ¿no? A la cabeza, pues la enfermedad de Alzheimer y después una serie de demencias, pero de cada 10 demencias, por lo menos 6 o 7 corresponden a la enfermedad de Alzheimer. El resto ya son
más raras. De ahí vienen las demencias vasculares, ya en frecuencia. Ya generalmente hablamos de demencias vasculares cuando el paciente tiene pues algún factor de riesgo cardiovascular como una fibrilación, hipertensión, diabetes, arteriosclerosis y ha tenido necesariamente un evento cerebrovascular, de acuerdo a un ACV. Las demencias traumáticas son menos frecuentes y los procesos infecciosos por el VIH, miren ustedes, ya hay la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero son raras, ¿no? Esta enfermedad felizmente ya se está controlando cada vez mejor con los antirretrovirales. Ya la gente ya se cuida más, o sea, ya no hay tanta infección por VIH transmitida, ¿no? Entonces, la incidencia, como les dije, la demencia tipo Alzheimer 60-70%, la demencia por cuerpos de Lewy 10-20% y la que sigue, la demencia vascular 15-20%. Entonces, casi entre estas tres tenemos el global de todo lo que son los deterioros cognitivos. Miren ustedes acá, esta es la demencia, es un cuadrito que nos ayuda mucho a tratar de determinar el tipo de demencia que podríamos tener, ¿no? Es lo que hemos hablado, pero ya está en inglés todavía. Ya yo asumo que ustedes pues hablan inglés, ¿no? Entonces, para que puedan verificar cuál es la probable etiología de la demencia. Vamos a hablar de Alzheimer. El Alzheimer fue un médico alemán, ya que descubrió esta enfermedad en la década de los 50. Y miren ustedes cuál es la progresión, ¿no? 2008 eran 30 millones de personas con demencia en el mundo. En el 2030, o sea, casi ahorita, el doble de pacientes, el doble de personas con demencia, y en el 2050, miren ustedes, se va a doblar la progresión. Por eso es que es una progresión exponencial, se habla, ¿no? Entonces, la cantidad de personas con demencia tipo Alzheimer cada vez es mayor. Solo hablamos de diagnóstico probable porque el diagnóstico definitivo pues es por una biopsia cerebral, ¿no? Para encontrar lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿quiénes van a tener, en qué países van a aparecer la mayor cantidad de demencias? En países ya en vías de desarrollo, ¿no? Que son acá, miren. El 70% al 2050 van a estar en países en vías de desarrollo. Lo que coincide con lo que hablamos ayer, ¿no? O sea, que la gran cantidad de población adulta mayor que se espera es, o quienes van a contribuir más, los países en vías de desarrollo. Entonces, como van a haber más pacientes mayores de 80 años, van a haber pacientes más viejos, entonces obviamente también va a aparecer mucha más demencia, ¿no? Lo cual se constituye ya en un problema de salud. Entonces, más frecuente, la Alzheimer es la más frecuente de todas las demencias, descrita por Alois Alzheimer en 1901. Es una enfermedad neurológica tipo degenerativa que afecta difusamente la corteza del cerebro, pero especialmente el área del hipocampo, ¿no? El área del lenguaje, ¿no? Es una enfermedad lenta, progresiva, incurable e incapacitante. Es una enfermedad irreversible. Ya afecta principalmente a los adultos mayores y ya se convierte en un problema de salud pública. Yo cuando hice la rotación externa me fui a Colombia, ya a la Universidad Javeriana, en Bogotá, y ahí tenían una unidad de memoria. Yo he visto pacientes con enfermedad de Alzheimer de 30 años, 35 años de edad. Esta enfermedad de aparición joven, pues tiene un carácter eminentemente, ¿qué te digo?, genético. De acuerdo, hay alteraciones genéticas que hacen, y son alteraciones genéticas dominantes, ya sé que se van a transmitir de generación en generación. No importa que si yo tengo el gen alterado, y me junto con una persona normal, igual se va a establecer en la descendencia. Entonces ahí llegan hasta la consejería genética, ¿no? Muy bien, entonces como dijimos es un deterioro lento y progresivo, especialmente de la memoria, además que con el tiempo va alterando pues otras funciones cognitivas, ¿no? Como las praxias, el cálculo, ya origina incapacidad laboral y social y finalmente dependencia emocional total. En la evolución de una demencia va de un paciente totalmente independiente como ustedes a un paciente totalmente dependiente como si fuera un recién nacido. El inicio insidioso puede pasar inadvertido. Ya es un paciente que vaya teniendo problemas de memoria, se confunde con algo, de repente ya se perdió haciendo alguna actividad, ya, y la gente piensa que eso es parte de su proceso de envejecimiento. Y ahí sí estamos en problemas, ¿no? Entonces, todo olvido que afecte las áreas que hemos mencionado, el área laboral, social, ya familiar, debe ser investigado porque podría estar haciendo un deterioro cognitivo. Aparece generalmente después de los 50 años, se acompaña de síntomas asociados conductuales y psicóticos, pero ya en etapas avanzadas de la enfermedad. O sea, no se presenta de inicio, sino ya cuando la enfermedad está bastante avanzada y afecta notoriamente el entorno familiar, ¿no? O sea, no saben qué hacer el paciente, es muy discapacitante. Oye, me ha tocado ver pacientes con demencia. En la mañana también vi una señora que vive en Hilo, ya que tenía su demencia de largo tiempo de evolución. ¿Y qué es lo que ha afectado mucho?
una enfermedad que le dio. Primero se descompensó con una neumonía y eso descartó una activación de su psoriasis que ella tenía. Una psoriasis bastante complicada, bastante difícil, ya y que eso la ha terminado de deteriorar. Entonces la señora actualmente ya no camina, ya no habla, entonces está viviendo aquí en Arequipa, ¿no? Entonces el entorno familiar pues ha cambiado muchísimo, ¿no? De una paciente que vivía en Hilo con su hijo, ahora está viviendo aquí en Arequipa con sus otros dos familiares. Los factores de riesgo para tener demencia, la edad avanzada sigue siendo el primer factor de riesgo. Mientras más años yo viva, más probabilidades de tener demencia. Afecta principalmente a las mujeres. Los factores familiares, el riesgo es de 3.5. Sí, no hay una correlación directa genética, ¿de acuerdo? Pero los pacientes que han tenido enfermedades con una demencia tipo Alzheimer, una probable demencia tipo Alzheimer, tienen un riesgo de 3.5 más veces de tener también demencia, ¿no? Acá sí ya hablamos de factores genéticos, síndrome de Down. Miren ustedes 2.7, las mutaciones genéticas en cualquiera de estos cromosomas también te incrementan el riesgo de que tú puedas tener, o mejor dicho, de transmitir el Alzheimer, ¿no? Los traumatismos de cráneo, pero si hablamos de traumatismos de cráneo severo, ¿no? Tiene un riesgo mayor de 1.8. La depresión, como les dije, igual que 1.8. El bajo nivel educativo también eso te confiere, digamos, un riesgo mayor de tener Alzheimer. Y la pobre estimulación intelectual, ¿no? Que es como, digamos, un mecanismo protector para evitar el Alzheimer. ¿Qué pasa en la patología? Al examen macroscópico vamos a mostrar reducción del tamaño del cerebral, atrofia cortical, profundización de los surcos y aumento de los ventrículos. Ya, entonces, estos aumentos de los ventrículos nos podrían hablar pues, de una hidrocefalia normotensiva, pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? La hidrocefalia normotensiva tiene una triada, ¿de acuerdo? Que es deterioro cognitivo, caídas e incontinencia. ¿De acuerdo? Deterioro cognitivo, caídas e incontinencia. Entonces, si yo tengo eso, más una tomografía, para eso sí me sirve la tomografía, por ejemplo, ¿no? Para ver qué tan grandes están los ventrículos. Ahora, ese paciente tendría que ir pues, a un estudio que se llama cisternografía, que ya lo hacen los neurólogos para determinar si realmente hay un aumento de la presión de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Microscópicamente, ¿qué vamos a encontrar? Hay placas neuríticas y ovillos neurofibrilares. Esto es lo que vio Alois Alzheimer, ¿no? Describió esto, las placas neuríticas y los ovillos neurofibrilares. Ya todos estos cambios están presentes en los cerebros de ancianos normales, pero en menor cantidad. O sea, nosotros formamos placas neuríticas y ovillos neurofibrilares, pero que no van a alterar, pues, el normal, digamos, el proceso de transmisión de información a nivel cerebral. Los lugares iniciales de estas lesiones generalmente son la corteza entorrinal, ya el hipocampo y luego el neocórtex. Aquí es donde esta estructura está cada vez más estudiada, ¿no? Ya se están haciendo estudios a nivel ya de resonancia y ya se ha establecido en algunos países el grosor del hipocampo. Entonces hacen tomografías especiales o resonancias especiales donde miden el grosor del hipocampo y cuando ya encuentran disminución del grosor, entonces ese paciente sí puede desarrollar una demencia más adelante. Nosotros todavía no lo hacemos, como les dije, somos un país relativamente pues, con escasez de recursos económicos, pero que no podemos darnos ese riesgo. Es un cerebro normal, esta es la corteza entorrinal, y miren ustedes cómo acá la atrofia cerebral se va presentando y el área del hipocampo es la que se va deteriorando, ¿no? Cada vez más, en forma macroscópica, ¿no? En un corte coronal, miren ustedes, el área del lenguaje, la memoria, ya cómo están disminuidos, ¿no? Cómo están disminuidos. Entonces, eso es lo que encontramos en el estudio por imágenes, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto, pero para hacer esto no me basta pues una tomografía normal, tengo que hacer una tomografía especial, cosa que todavía nosotros no hacemos. Esto es lo que encontramos, ¿de acuerdo? Esto es lo normal, y aquí encontramos pues, los ovillos neurofibrilares, que son intraneuronales, y las placas neuríticas o las placas de amiloide, que son extraneuronales. Estos ovillos neurofibrilares lo que van a causar es alteración de la estructura de la mitocondria, ¿de acuerdo? Lo cual, como ustedes saben, la mitocondria es el órgano productor de energía. Al no funcionar la mitocondria, pues va a haber una muerte neuronal. Y las placas de amiloide, al estar en el espacio extracelular, entonces lo que van a producir es una alteración de la transmisión de información. ¿Estas estructuras las tenemos en forma normal? Sí, pero en poca cantidad, como les dije, ¿no? Entonces, los ovillos neurofibrilares están intracitoplasmáticos, son compuestos por la proteína tau, ¿de acuerdo? Esta es una proteína interesante, está asociada a los microtúbulos de la mitocondria, se encuentra fosforilada cuando hay enfermedad de Alzheimer y esto disocia los microtúbulos, produce alteraciones a nivel del órgano que genera energía. La estructura celular se altera y pierden las conexiones neuronales, ¿no? Esto se inicia, como lo repetimos nuevamente, en el hipocampo, que es el área que recibe la función de la gestión de la memoria, ya que es el área principalmente afectada.
Entonces, los ovillos neurofibrilares se encontrarían también asociados a la gran deficiencia de acetilcolina que presentan los individuos con Alzheimer. Entonces acá es interesante, doctor, pero si la acetilcolina es un neurotransmisor y está disminuido, entonces ¿por qué no le damos acetilcolina? ¿De acuerdo? Y con eso podría mejorar. No funciona. Ya se hizo, no funciona. ¿De acuerdo? Entonces lo que utilizamos ahora son los anticolinesteráseos. O sea, son unos fármacos que inhiben a una enzima que se llama acetilcolinesterasa. ¿De acuerdo? Para hacer que la acetilcolina que hay, la poca que haya, entonces pueda durar más tiempo y pueda facilitar pues, el proceso de aprendizaje de nueva información y transmisión de información nueva. ¿De acuerdo? Entonces, hay déficit de acetilcolintransferasa y déficit de receptores colinérgicos que también, por eso es que no funciona. Por esta disminución de déficit de receptores colinérgicos, no es efectiva la terapia de darle acetilcolina. ¿De acuerdo? Porque si no, hace rato no existiría el Alzheimer, ¿no? Entonces yo no tengo receptores. Muy bien, las placas amiloideas que están dentro o fuera de la neurona ya es una de las muestras de que la célula tiene Alzheimer, ya es un hallazgo patognomónico, son depósitos insolubles extracelulares, ¿no? O sea, eso no se pueden disolver. ¿Y el beta de dónde nace estas placas neuríticas o placas amiloideas? Nacen del beta amiloide, que es un péptido derivado de la proteína precursora de amiloide, que es una proteína transmembrana. Normalmente la tenemos todas, acá está, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la proteína precursora de amiloide, ya es una proteína transmembrana, entonces, que es clivada por las alfa y beta secretasas. Normalmente se cliva en el aminoácido número 42, ¿de acuerdo? Pero cuando hay alteraciones del Alzheimer ya no se cliva o se rompe en el aminoácido 42, sino se forma en el aminoácido 40. Esto hace que estos péptidos ya o los oligómeros que se presentan ya no sean solubles, porque cuando lo cortan en el número 42 sí son solubles, entonces se pueden diluir. En cambio, en el lugar número 40 ya son insolubles. Entonces se empiezan a acumular en el espacio extracelular, ¿no? Acá está el citoplasma, ¿de acuerdo? Y estas beta y gamma secretasas también pues, están en los genes incluidos, ¿no? La presenilina 1, presenilina 2, se incrementa la mutación, hay mayor actividad de las gamma secretasas más que las beta y las alfa, que eso podría condicionar, obviamente, de que se produzca este corte a nivel del aminoácido número 40 y sea, pues, el que se acumule a nivel extracitoplasmático o extraneuronal y produzca estas demencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, miren ustedes acá tienen las causas genéticas, ya que podrían transmitirse el Alzheimer, y acá tienen las causas no genéticas que podrían ayudar de una u otra manera a que tenga el individuo mayor predisposición a lo que son la demencia, ¿no? Tipo Alzheimer, toxinas, virus, priones, bajo nivel educativo, un trauma, de acuerdo al medio ambiente también, ¿no? Y las causas genéticas está el cromosoma 21, que es el gen precursor de la proteína precursora de amiloide, la trisomía 21, que te da síndrome de Down, el cromosoma 14, que codifica la presenilina 1, el cromosoma 1, que codifica la presenilina 2, que son las que van a actuar esto a nivel de las alfa, gamma y beta secretasas, ¿no? Entonces, es muy complejo tratar desde hace 10 años, desde hace 10 años, ya desde hace más de 10 años, no tenemos novedades en lo que es el tratamiento de Alzheimer, ¿no? O sea, seguimos con los anticolinestéricos. Recién, hace 1 año y medio o 2 años, ha salido un anticuerpo monoclonal que se llama el aducanumab. El aducanumab recién ha salido, que es un anticuerpo monoclonal que sí disminuye la producción del beta amiloide, ¿no? Y que eso sí se ha visto resultados positivos, pero en Estados Unidos. Ahora que llegue ese medicamento por acá va a ser bien complicado. ¿Cuáles son las consecuencias de tener demencia tipo Alzheimer? Disminución del número de neuronas a nivel del hipocampo, sustancia inominada, locus ceruleus y la corteza temporoparietal y frontal. La pérdida sináptica del 25 a 40% en el hipocampo ya precede al depósito de amiloide. Por eso es de que cuando ya tenemos el depósito de amiloide, recién va a empezar a desarrollar nuestro paciente en la clínica. Recién, pero miren ustedes, ya la pérdida sináptica ya está previa a esto. Entonces, se habla de una enfermedad preclínica. O sea, cuando yo encuentro un paciente con Alzheimer y mi paciente ya tiene una pérdida neuronal preclínica que no me da síntomas, ya entonces la demencia empieza unos cuantos años antes, ¿no? Esta disfunción colinérgica está relacionada pues a la atrofia de los núcleos basales de Meiner, ¿no? Que tienen que ver específicamente con memoria, que es el componente que más se afecta en una demencia tipo Alzheimer.
Los aspectos clínicos: inicio insidioso, evolución progresiva. La muerte se produce por complicaciones infecciosas, no se produce por la demencia en sí. ¿De acuerdo? Estos pacientes se mueren por infecciones urinarias, neumonías, ya o porque tienen escaras y se infectan, etcétera, etcétera. De acuerdo, las alteraciones cognitivas presentes afectan la memoria, la orientación, la comprensión, la capacidad de aprendizaje. Hay compromiso de las praxias, la habilidad para hacer cosas, ¿no? Las nocias, que es el conocimiento, el lenguaje, pierden el lenguaje en la fase última de la enfermedad, no de inicio, ¿de acuerdo? Habilidades visoespaciales y cálculo, no se olvidan ellos de que pueden hacer. Si ustedes tienen abuelitos, ya en sus casas, hay una página bien interesante, se llama ejerciciosdememoria.org, así todo junto, ejerciciosdememoria.org. Y ahí van a encontrar una serie de ejercicios que están libres para estimular la memoria. Ya, porque a veces encontramos ejercicios, pero están codificadas. Pero esta página, ejerciciosdememoria.org, está libre y pueden bajar ahí un montón de ejercicios para estimular la memoria en los pacientes que todavía no tienen demencia, ¿no? Dificultades en la abstracción, el juicio, el cálculo, organización de tareas y capacidad de introspección. O sea, tú le das a un paciente, le dices: señor, tome esta hoja, dólela por la mitad y déjela encima de la mesa. Te recibe la hoja y no sabe qué hacer, ¿no? O sea, no te entendió la indicación que tenías o que le dabas. ¿Cuáles son las alteraciones psiquiátricas y conductuales que van a presentar estos pacientes? Insisto, esto no se presenta de inicio, es con el transcurso del tiempo. La depresión, 50% de pacientes. La psicosis, 33%. Pueden presentar alucinaciones visuales, delirio, ¿de acuerdo? ¿Puede haber delirio en un paciente con demencia? Sí, puede haber delirio. Si yo tengo mi paciente que normalmente me dice que yo soy pues el presidente del Perú, ¿de acuerdo? Y que todos los días me dicen: yo soy el presidente del Perú, y que de repente hoy día amaneció y me quiso agredir, porque no me conocía, estaba en su casa, que la quieren secuestrar, etcétera, etcétera. Esa paciente está haciendo un delirio en el contexto de una demencia, ya, porque no es su comportamiento habitual. Entonces, no lo puedo catalogar como simplemente su demencia, sino que es un síndrome confusional o un delirio. Puede haber agitación, ya que puede ser desencadenada por cambios ambientales. Lo que se sugiere aquí en los pacientes es que no les cambien el ambiente donde viven. O sea, si su cama está con la cabecera hacia una ventana, pues hay que dejarla. Y si está pintado de rosado, así no me guste, tendré que pintarla de ese mismo color, porque el paciente está familiarizado con ese tipo de estructuras, ¿no? Ya más adelante, pues van a aparecer gritos, llantos repentinos, conductas peligrosas como la agresividad. Ya en las aproximaciones sexuales, la desinhibición sexual no es muy frecuente en el Alzheimer, ya sino a estadios más avanzados, pero sí en las demencias frontotemporales. En la demencia frontotemporal, donde está pues el área del juicio, de la voluntad, cuando se afecta, hay una demencia frontotemporal, entonces sí el paciente va a presentar de inicio desinhibición sexual. Se va a jugar con sus genitales, se va a volver un paciente muy sexual, ¿de acuerdo? Entonces, pero es otro tipo de demencias. ¿De acuerdo? Puede haber desórdenes alimenticios conforme vamos avanzando en la demencia, y pueden haber alteraciones pues, del sueño y del apetito, ¿no? Hay gente, el paciente con demencia deja de comer. Y no deja de comer porque no tenga hambre, sino que se olvidó de comer. Esta pacientita que teníamos en la que fui a ver en la mañana, como les decía, la familia está preocupada porque no come. Ya, es que no va a comer tampoco, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que yo le insista que coma? Que se va a aspirar. Se va a aspirar. Entonces, la única forma de que yo tendría de asegurarme de que ingrese el alimento a su organismo es ponerle una sonda nasogástrica. Pero, ¿va a mejorar su estado nutricional? No. ¿Va a mejorar su estado cognitivo? No. Probablemente tengamos que sujetarla, porque la señora todavía mueve las manitos. Entonces, si yo le voy a poner una sonda, tengo que sujetarla, porque si no, si la dejo suelta, entonces en cualquier momento va a agarrar la sonda y se la va a retirar. Entonces yo voy a tener que colocársela de nuevo, provocándole pues un trauma, una angustia, una ansiedad a la paciente, y no voy a tener un beneficio claro, ¿no? Entonces hay que hablar con la familia, indicarle que esto puede suceder, la pérdida del apetito en las fases finales de la enfermedad es muy común, y que no es que se vaya a morir por inanición, ¿no? La historia clínica en la evaluación es importante, de acuerdo al examen físico también, la valoración funcional, la valoración geriátrica. Podemos hacer algunos test, ¿no? Algunos test como el estado mental de Pfeiffer, ya el test del reloj, si es que el paciente lo amerita, ¿no? Cuando todavía yo estoy pues en una, digamos, una fase inicial. Pero si ya mi paciente viene con todo la clínica de deterioro cognitivo, pues me voy a estar perdiendo en hacer estos tests, ¿no? Ya tengo que darle el diagnóstico de frente. Dentro de mi pesquisa de análisis de laboratorio, pues tengo que pedir función tiroidea, deficiencia de B2 y ácido fólico. De todas maneras, pedir una prueba para sífilis, para HIV.
ya los estudios por imágenes, siempre y cuando yo no tenga una evolución, digamos, habitual de la demencia. Si, por ejemplo, mi paciente tiene una convulsión y ha debutado con deterioro cognitivo, entonces ese paciente sí debe ir a una tomografía o una resonancia, ¿de acuerdo? O que dentro de la demencia mi paciente presente una convulsión, debe ir a una tomografía o una resonancia, ¿de acuerdo? Porque puede estar desarrollando pues alguna tumoración, que lo hemos encontrado, ¿eh? Lo hemos encontrado. Salió que la paciente era una señora que tenía un negocio y hasta el día del 24 de diciembre ella atiende su negocio. Normal. Atiende su negocio, es más, atiende hasta las 11 de la noche, a las justas termina para pasar la cena en familia, ya por la Navidad. Pasan la Navidad, pasa el 25, donde se ponen a descansar porque no atendían. El 26 abre el negocio y no sabía ni dar el vuelto. No sabía ni dar el vuelto. Tenía problemas con los clientes. Entonces van al consultorio, la llevan para evaluarla y si pues, o sea, tenía un problema, tú le preguntabas una cosa y te contestaba otra, totalmente desorientada. Le pedimos una tomografía y tenía una tumoración. Ya tenía una tumoración temporal izquierda. Entonces la paciente la operaron, quedó muy mal, ya falleció hace mucho tiempo, ¿no? Entonces el PET, ya estos son estudios del PET y el SPECT, son estudios ya para, más que todo, digamos, estudios de investigación, ¿no? Son muy comunes, muy frecuentes de hacer. Ya esto nos va a determinar pues, el consumo de glucosa y cómo está la actividad neuronal en diferentes áreas, ¿no? Entonces son estudios bastante caros. En Lima ya se están haciendo. Acá también ya ha llegado una máquina que puede hacer estos estudios, pero no son de uso rutinario común, ¿no? Son para cuando yo tenga pues alguna duda que me pueda hacer. Esta es una prueba bastante interesante como cribaje, ¿no? Esta es una prueba que ya la detectaron, la validaron, mejor dicho, para usar en el Perú. Acá está un neurólogo arequipeño, él es el doctor David Lira, trabaja junto con Nilton Custodio, que es un neurólogo que es uno de los que más ha estudiado demencias, y han validado el test del reloj, ¿no? Pero el test del reloj versión de manos, así como se está escrito acá, versión de manos, porque hay diferentes tipos de reloj. Entonces, ¿qué se le pide al paciente? Se le entrega ya una hoja con un círculo dibujado, que generalmente debe tener 10 centímetros de diámetro, ¿de acuerdo? Y se le pide que ponga los números de la forma como va en un reloj y que las manecillas del reloj deben marcar pues las 11 y 10, ¿no? Entonces, esto es lo que debe salir, ¿ya? Esto es lo que debe. ¿Cómo se califica esto? O sea, ¿cómo yo lo voy a puntuar? Porque eso tiene una calificación, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que establecer líneas, ¿no? Tengo que dividir el reloj como si fuera un pie. Ahí probablemente lo están viendo medio irregular, pero es por la pizarra. La pizarra está con deformidad. Entonces, voy a trazar así y se me van a formar 8 porciones, ¿no? Como un pie. Entonces, van a puntuar solamente el 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 8, el 10 y el 11. Por cada número que corresponde a su lugar del pie, ya le doy un punto positivo. ¿El 1 puede estar acá al lado del 12? Sí, sí puede estar. Está dentro de la porción del pie que le corresponde. ¿El 1 puede estar aquí y el 2 puede estar pegadito al 3? Sí, porque está dentro de la porción del pie que le corresponde. Entonces, si todos los números están en su lugar, entonces esto te da 8 puntos. El siguiente puntaje te da la hora, ¿no? 11 y 10, o sea, el horario, ¿de acuerdo? O sea, que estén en la última, perdón, el horario que esté en la última porción del pie y el minutero en la segunda porción del pie. Y el otro puntaje te da la longitud de las manecillas, ¿no? El horario más corto que el minutero. Entonces, una prueba de 10 puntos como más, ¿de acuerdo? Si yo les hago una prueba a ustedes, ya todos deberían sacar así. Espero, ¿no? No está. Entonces, esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Miren ustedes, ya acá ya hay un deterioro cognitivo leve. O sea, este viene a ser como una fase preclínica, ya donde todavía el paciente no presenta ninguna alteración, que no solamente es hasta 2 años, ¿ah? Este es hasta más, probablemente, ¿de acuerdo? Hasta que ya empieza la enfermedad de Alzheimer leve con estas características. Pasan unos 3, 4 años, llega a los 5 años y empieza a ser una enfermedad de Alzheimer moderada. Ya pasan otros 3 o 4 años y empieza la enfermedad de Alzheimer severa. ¿De qué va a depender de que esto avance más rápido? Ya va a depender de cómo viva mi paciente. O sea, si mi paciente vive en una atmósfera tranquila, tiene todas sus vacunas, no presenta caídas, no se enferma o si se ha enfermado ha sido muy leve, ya tiene su vacuna contra la neumonía, entonces mi paciente probablemente vaya a vivir unos 10, 15 años con demencia.
Pero si mi paciente tiene una evolución tórpida, con caídas frecuentes, con procesos infecciosos repetitivos, ya con cambios de cuidadores frecuentes, cambios de casa, porque los hijos a veces lo van cambiando de casa porque les tocó un mes a cada uno, entonces la evolución de la enfermedad de Alzheimer se incrementa muchísimo. Entonces la idea es que los pacientes permanezcan en un solo lugar, ¿no? Tratamiento, la farmacoterapia para tratar los trastornos cognitivos. Todavía en nuestro país seguimos teniendo los clásicos anticolinesterásicos, ya donepezilo, rivastigmina, galantamina, ya que son los que se utilizan. También está la memantina, pero ya para fases avanzadas de enfermedad. Ya inicialmente podemos tratar los trastornos no cognitivos, ¿no? Como la depresión, por ejemplo. Al principio de la enfermedad, durante los primeros 5 o 6 años, el paciente todavía se da cuenta de que se olvida y eso le produce depresión. Ya, o sea, se junta con sus amigos y no puede mantener una conversación, no recuerda o se confunde cosas o los confunde a ellos. Entonces se empieza a deprimir. La depresión sí acelera la velocidad de avance de la enfermedad. Entonces eso es lo que yo tengo que tratar en las fases iniciales. La paciente que les dije en la mañana estaba tomando sertralina, que le habían dado un colega, pero en esas fases de enfermedad que tienen ya no es necesario que tomen un antidepresivo. Es más, cada vez es más difícil darle la medicación. Entonces empezamos lo que se llama una forma de desprescripción médica, ¿no? Empezamos a quitar medicamentos que no sean apropiados o beneficiosos para nuestro paciente. Ya la evaluación, educación para cuidadores y familiares, esto es importantísimo, ¿no? O sea, yo tengo que explicarle a mi paciente y al cuidador qué va a pasar con su paciente que tiene enfermedad de Alzheimer, cuáles son las limitaciones que van a tener, qué es lo que va a pasar en el transcurso del día, qué debo hacer para que la enfermedad siga avanzando tan lento. Y mantener siempre grupos de soporte, ¿no? Para cuidadores y familiares. Acá había, no sé si estará funcionando todavía, había una asociación de Alzheimer, ¿no? Que hacían sus reuniones por lo menos una vez al mes, donde los pacientes formaban grupos de apoyo, pues, para determinar, es como cuando las mamás se juntan, pues, en las escuelas para padres, ¿no? Y empiezan a conversar que los problemas que tienen con sus hijos, pues, son comunes a todos, ¿no? Por la misma edad que tienen. Entonces no se sienten tan mal. Entonces este grupo de soporte funciona similar. O sea, se dan cuenta de que hay algunos comportamientos que son comunes y normales en las diferentes pacientes. ¿Y qué ganan de beneficio acá? Es que empiezan a compartir estrategias de cómo solucionaron esos inconvenientes que se van presentando. Entonces es un grupo bastante interesante. Como les dije acá, los inhibidores de la colinesterasa, la tacrina ya no se usa, ya salió del mercado por problemas de hepatotoxicidad y nos quedan estos tres, ¿no? Donepezilo, rivastigmina y galantamina. Todos producen náuseas y vómitos, ya por eso es que a veces no son tolerables por vía oral, ya todos producen baja de peso, ya cuidado en pacientes con hipertensión arterial, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no se deben utilizar. Previa evaluación, las dosis tenemos que irlas aumentando progresivamente. El único que tiene una forma de transdérmica en parches es la rivastigmina. ¿De acuerdo? La rivastigmina viene en parches, viene en parches de 5 microgramos, 10 microgramos y 18 microgramos. Ya la galantamina ya viene, felizmente ya no hay que darla 2 veces al día, sino tenemos fórmulas de liberación prolongada donde damos de 8 miligramos una vez al día o de 16 miligramos, ¿no? El que más se utiliza probablemente es el donepezilo, ¿de acuerdo? Entonces pueden producir mejoría en la parte cognitiva relativamente, ¿de acuerdo? Lo que van a provocar más inestabilidad. Si no van a mejorar la memoria, entonces ¿por qué los usamos, doctor? Ya los usamos porque ¿qué va a pasar? Esto va a preservar las actividades de vida diaria. O sea, el paciente te va a decir, no importa, pues que eres el presidente del Perú o que eres su abuelito, ya te va a cambiar el nombre, pero ella va a poder hacer actividades de vida diaria, sobre todo las básicas. Bañarse, vestirse, transferirse de un lugar a otro lado, contener esfínteres, alimentarse por su propia mano. Entonces, esta preservación de estas actividades básicas de vida diaria va a ser muy importante, no tanto para el paciente, sino para el cuidador, porque va a requerir menor cantidad de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Eso es lo que nos van a producir estos tres fármacos. O sea, no va a haber una mejoría, pues, de memoria. Lo perdido, perdido está. Yo no voy a lograr que dándole esta medicación, pues, vaya a mejorar la memoria. Aducanumab sí tiene estudios prometedores. Ya el último fármaco que les mencioné tiene estudios prometedores donde sí el paciente mejora los puntajes de diferentes pruebas cognitivas que se les hacen, ¿no? Aparece la memantina. Ya la memantina es un modulador del sistema glutamatérgico, ¿no? La memantina, y como ustedes saben, el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Todos lo tenemos,
pero en etapas moderadas a severas de la enfermedad, este glutamato se empieza a producir en forma excesiva y el paciente hace que se vuelva más irritable, más excitado psicomotrizmente. Entonces, ahí es donde entra en juego la memantina. La memantina disminuye ya la producción de los receptores NMDA, ¿de acuerdo? Y por ende va a modular la conducta, los trastornos conductuales del paciente que tenga problemas de memoria. Pero está determinado solamente para estadios moderados a severos de la enfermedad. Aquí hay un mal uso de este medicamento por parte de nuestros colegas de psiquiatría, neurología, que dan memantina de inicio temprano. No hay mejoría alguna. ¿De acuerdo? Ninguna guía la recomienda. ¿De acuerdo? Mejoraría los síntomas, cognición y actividades de vida diaria. Cognición, relativo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que estos están basados en estudios de investigación, ¿no? Yo le aplico un test que se llama el ADAS-Cog a un paciente que está con un deterioro cognitivo moderado y le doy memantina, entonces probablemente sí vaya a haber mejoría 1 o 2 puntos. ¿De acuerdo? En el examen, o sea, en el estudio que le estoy haciendo, en el test que le estoy aplicando. Pero clínicamente eso es irrelevante. Usted le pregunta al paciente, ¿ya ha mejorado? No, sigue igualito. Sigue igual, doctor. Entonces no hay una mejoría, digamos, clínica en esto, pero sí en los diferentes test que se le pueden aplicar. Para tratar los trastornos psiquiátricos, ya utilizamos antipsicóticos. Ninguno de estos antipsicóticos está aprobado por la FDA ni por la EMEA, que son las 12 instituciones reguladoras de medicación a nivel mundial más importantes. Ya ninguno está aprobado, tiene aprobado el uso de antipsicóticos para demencia. Los antipsicóticos están aprobados para esquizofrenia, trastorno bipolar. Pero nosotros los usamos, sí, porque vemos trastornos psiquiátricos, trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, utilizamos los clásicos, están pues el haloperidol, la clorpromacina, la tioriacina, que son muy anticolinérgicos, ya y hay que tener cuidado con su uso. Los modernos son la risperidona, olanzapina y quetiapina, ¿no? Entonces, la presentación de la risperidona en gotas junto con la haloperidol hacen que sea más fácilmente titulable, ¿no? La olanzapina, la quetiapina vienen en tabletas. Entonces, las gotas las podemos utilizar bastante bien, pero usamos dosis realmente bajas hasta que el paciente pueda calmar un poco su excitación psicomotriz. Además, acá tengo que ver de que todo paciente que presenta una excitación psicomotriz no necesariamente es por su enfermedad, sino más bien es por el cuidador, que de repente no tiene el entrenamiento necesario. ¿Qué es lo que pasa si mi paciente agarra y dice, me quiero ir de mi casa? No es mi casa. Y viene el cuidador y le dice, pero esta es tu casa. Mira, acá están tus silletas, acá está tu pizarra, tu televisor, está todo. No, no es mi casa, quiero irme. Y el cuidador insiste en tratar de hacer entender, pero es tu casa, entiende. Mira, ahí tú te sientas todos los días, ahí almuerzas. Y el paciente cuando me dice, sigue, pero no es mi casa, quiero irme. Y se entabla ya, hay una discusión. Entonces ahí yo no le doy tratamiento a mi paciente, ¿no? Le doy tratamiento al cuidador, porque no está entendiendo lo que está pasando con su enfermedad del paciente. Entonces, yo sí trato de hacerlo entender. Sí, mira, pero acá está tu casa, estos son tus medios. No, pero yo quiero irme a mi casa, esta no es mi casa. Ya, ahorita nos vamos a ir, mira, pues tenemos que dejar en orden esto. Ordenemos esto y nos vamos. Le sacas el foco de atención y el paciente se olvida. Ya, pero si tú vas a insistir en tratarlo de que él razone y que entienda que es su casa, pues estás perdiendo. Y ahí es donde se vuelve agresivo. Ya, se vuelve agresivo y irritable. Los antidepresivos, como ya les dije, funcionan en las primeras etapas de la enfermedad. Va a depender de lo que yo quiera tratar. Los que tienen, digamos, mejor perfil son sertralina, citalopram y escitalopram, ¿de acuerdo? Que son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Venlafaxina ya es un inhibidor dual. Inhibe tanto la recaptación de serotonina como la recaptación de noradrenalina. Cuidado con la fluoxetina en pacientes adultos mayores, ya como efecto paradójico puede producir excitación psicomotriz. Cuidado con la fluoxetina, ¿de acuerdo? Ya para modular el estado de ánimo en pacientes ya con una enfermedad avanzada, con síntomas neuropsiquiátricos que no han respondido muy bien a los antipsicóticos, podríamos utilizar los anticonvulsivantes como tipo carbamazepina para modular su comportamiento, ¿no? Que nos podría ayudar. Lamentablemente estos tres de acá arriba, lorazepam, clonazepam, carbamazepina, como ustedes saben, producen sueño. Y la carbamazepina tiene un efecto específico, ¿no? Produce hiponatremia. Se baja el sodio. Entonces, cuidado, porque la pérdida de sodio también me puede dar síndrome confusional, y eso sí puede ser debido a un medicamento que está recibiendo nuestro paciente. Acá falta el ácido valproico, por ejemplo, que también lo utilizamos bastante bien. El aspecto olvidado del tratamiento, como les dije, es el no farmacológico, ¿no? No farmacológico. Acá debemos de evitar la modificación del ambiente y tenemos que organizar actividades diarias.
O sea, mi paciente tiene que tener su rutina de actividades y hacer lo mismo todos los días. O sea, todos los días se levanta a las 8 de la mañana, todos los días toma desayuno a las 8:30, todos los días a las 10 se sienta a pintar, todos los días a las 11 sale a dar una vuelta al parque, todos los días a las 12 se da un baño, todos los días a la 1 almuerzo. O sea, todo tiene que ser una rutina. Así como ustedes tienen un horario con actividades que cumplir, ellos también deben tener un horario. Y todo el que venga a cuidarlo debe cumplir esa rutina. ¿De acuerdo? Debe cumplir esa rutina. Si no, estamos en problemas. Ya el paciente se desorienta, su capacidad de adaptación es muy poca. ¿De acuerdo? Control de estímulos disruptivos. Ya estamos volviendo a la normalidad, ¿no? Entonces ya se han activado las fiestas. Yo vivo por acá arriba en Piedrasanta y tengo ese famoso fondo del Rosal, que queda en Cerro Colorado, y que todas los fines de semana hacen unas fiestas, pero de Padre Señor mío. Y parece que la orquesta estuviera en mi jardín, pues, ¿no? Entonces no puedo dormir. Imagínense un paciente con demencia, ya que no puede descansar en la noche. Obviamente no descansa y a la mañana siguiente está totalmente irritable, excitado. Tenemos que entrenar a los cuidadores en el reforzamiento de estímulos sensoriales, ¿no? Que les hagan masaje, que les enseñen a escuchar música, que vean algún tipo de película. Esto es importantísimo, ¿no? Yo cuando veo un paciente con demencia, la gran parte de mi consulta es enseñarle al cuidador cómo tratar de, le pregunto, ¿qué te preocupa de tu paciente? Ah, me preocupa esto. Entonces le voy dando algunas pautas necesarias como para que él pueda manejar esa sintomatología. Y muchos de ellos probablemente no requieran tratamiento, porque el tratamiento con los anticolinesterásicos que hemos mencionado anteriormente es caro. Un tratamiento mensual te cuesta 350, 400 soles por mes. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto voy a retrasar yo la dependencia utilizando esos tratamientos? La voy a retrasar 2 o 3 años. No le voy a ganar más a la enfermedad. ¿Es costo-beneficio retrasar esa dependencia total 2 o 3 años? Yo pienso que sí, es costo-beneficio, siempre y cuando tengan los recursos económicos necesarios. Si no los tienes, lo que tengo que hacer es esto. Tengo que priorizar esto. Lo ideal es tratamiento anticolinesterásico y esto que estamos viendo acá, ¿de acuerdo? Pero si no tiene, yo prefiero que tenga una cuidadora, ya que lo estimule, que lo cuide, que evite las caídas, a darle tratamiento farmacológico. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Las caídas también aumentan? Por supuesto. Las caídas, tú no sabes, si tú lo vamos a poner como velocidad de carro, ¿ya? Si tu demencia está avanzando, por decirte, a 70 kilómetros por hora, con estos anticolinesterásicos ya no va a avanzar a 70, va a avanzar a 30 kilómetros por hora, ¿ya? Pero si tú te caes, si el paciente se cae, solo por el hecho de caerse, ¿ya? ¿De acuerdo? Sin que tenga ninguna complicación de la caída, va a avanzar lo que tenía que avanzar casi en un año. O sea, la pérdida de memoria que debería durar un año se produce en el momento de la caída. Y si esa caída tiene alguna complicación, como algún tipo de fractura, ¿de acuerdo? Avanza como año y medio la velocidad de aparición de avance de la enfermedad. Y si esa fractura lamentablemente es de cadera y ha requerido cirugía, va a avanzar como 2 años a 2 años y medio. Igual sucede con el proceso infeccioso, de cualquier tipo, respiratorio, urinario, digestivo. También avanza, hace que avance de como si fuera 3 o 6 meses, dependiendo de la severidad. Si te da una neumonía severa y terminas en UCI, ya entonces obviamente que la progresión de la enfermedad va a avanzar muchísimo más dependiendo de la severidad. ¿No? Si tú lo cambias, por ejemplo, si tú tienes un paciente, tenía 6 hermanos, ¿no es cierto? Ya, y cuando llegues pues a tu mamá le dan de Alzheimer o tu papá, Dios no quiere que tenga Alzheimer, entonces no tengo cómo cuidarlo. Entonces yo me lo llevo un mes, tu hermano el otro mes, el otro mes, el otro mes. Ahí el deterioro es rapidísimo, rapidísimo. Porque tú tratas de una manera, le hablas de alguna manera, le das de comer de una manera. La habitación donde duerme en tu casa pues es una habitación que tiene colores pastel. ¿De acuerdo? Es un cremita con un verdecito. De repente va a la casa de tu hermano y tiene una habitación pues color roja. Tiene un televisor enorme en el cuarto, comparten habitación muchas veces con algún miembro de la familia, entonces ellos se desorientan. Cuando ya se están habituando a esa nueva rutina de actividades, viene el cambio. Ya no le toca estar, le toca pasar al otro. Entonces, si por ahí tienes un hijo y le toca cuidar a la esposa, ya la esposa, pues, a la nuera no tiene la obligación de cuidarlo, entonces la nuera hace lo que puede. No, pero no ha querido comer, pues hoy día no ha comido. ¿No? ¿Cuántos días lleva? Ya lleva como 3, doctor, que no quiere comer. ¿Por qué? Porque extraña la voz conocida. De repente, pues, Luisa te llamas, ¿no? ¿Ya?
Luisa es más cálida, más cariñosa, le tiene más paciencia. La nuera no le va a tener la misma paciencia. Entonces, eso los deteriora. Entonces, lo que se recomienda es que ellos tengan un solo lugar de residencia. ¿Ya? Un solo lugar de residencia, que les establezcan dónde va a residir. Si es que es necesario llevarlo a una casa de reposo, pues que lo lleve a una casa de reposo, ya para que pueda estar más tranquilo y pueda perder pueda perder menos capacidades. Al inicio sí la va a perder porque se va a tratar de adaptar, pero ya haciendo la misma rutina todos los días va a llegar un momento de estabilidad. ¿De acuerdo? Lo ideal es que permanezca en su casa, pero la demencia es una enfermedad que muchas veces te lleva a la institucionalización. Ya te lleva a institucionalizarte, o sea, a permanecer o a internarte pues, en una casa geriátrica. Muy bien, ¿alguna pregunta para cualquiera de los que están presentes ahí en la virtualidad? Parece que ya no van a hacer clases presenciales, ¿no? Están evaluando nuevamente todo que vuelva a la virtualidad, porque parece que viene una cuarta ola ahora en julio, así como vamos. Así que les doy malas noticias, muchachos. Muy bien, ¿alguna otra? No hay preguntas. Vamos a tener el último tema, que es inmunosenescencia. Ya en su sílabus está como infecciones en el anciano, pero yo lo he tratado más de hacer como inmunosenescencia porque este es un proceso que va a explicar por qué las infecciones son más frecuentes en el mayor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la inmunosenescencia? Es una condición de predisposición a infecciones por el deterioro de la inmunidad. Esto es como resultado de la acumulación de enfermedades crónicas, factores externos e infecciones repetitivas o crónicas. ¿De acuerdo? Entonces, parte del proceso de envejecimiento presentar este fenómeno de inmunosenescencia. Para que vean que es parte fisiológica, ¿no? Ustedes conocen esto, que es el timo. Ya miren el timo del recién nacido versus el timo de un paciente de 70 años. Casi no existe. Y es el productor pues, de los linfocitos T. ¿De acuerdo? Que son las células presentadoras de antígenos. Entonces, hay un deterioro, una disminución, tanto del tamaño como la función del timo. ¿De acuerdo? Encuentren, más cuando encontramos un timo prominente en un paciente de adulto mayor, es una tumoración. ¿De acuerdo? Es un timoma. ¿Ya? Entonces, el sistema inmune tiene que ver mucho pues, con esto, ¿no? Con el estado de salud, con la longevidad, con la edad biológica, porque la edad biológica no es la misma que la cronológica, ¿no? Ya, y los tiene que ver mucho con reactantes de fase aguda, que son los que se producen rápidamente cuando tenemos un proceso infeccioso. Este es un grafiquito bien interesante, ya, que lo encontré por ahí, y dice, pues, ¿no? El antígeno, ya, o sea, el virus entra y tiene unos antígenos, ¿no? Tiene unas características. Entonces, cuando entra a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema corporal, entonces es devorado por los macrófagos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función de los macrófagos? O sea, reconocer y expresar estas características. ¿De acuerdo? Expresar estos receptores, por así decirlo, para que las células T, que son las células T helper, reconozcan y puedan activar a quién? A los linfocitos B. Entonces, una vez que activan a los linfocitos B, que son las células, esto es linfocitos T, linfocitos B ya es inmunidad ya adquirida, no es innata, la innata está acá. De acuerdo, esto es lo normal que todos producen. Entonces, estos linfocitos T se comunican entre ellos, el T helper ya se comunica con las células B y estas células B empiezan a reconocer ya estos antígenos que tienen los virus. Ya, entonces, ¿qué pasa? Manda a los neutrófilos. ¿De acuerdo? Producen anticuerpos ya que los mandan a comerse, pues prácticamente a estos virus que están presentes. Una vez que se unen, ¿de acuerdo? Una vez que se unen, se activan una serie de mecanismos de sustancias que hacen que nuevamente termine finalmente tanto el complejo antígeno-anticuerpo termina devorado por el macrófago. ¿De acuerdo? Y ahí se acaba el proceso infeccioso. ¿Ya? O sea, no es tan sencillo, ¿no? Cada vez está dibujado en un esquema que parece muy fácil, ¿no? Se lo come, presenta los antígenos, viene el macrófago, se presenta la célula T helper, el T helper se comunica con el B reconoce, sí, dice, esto no es de mi cuerpo, entonces manda los anticuerpos a que se lo coman, se forma el complejo antígeno-anticuerpo y al final es devorado por los macrófagos. Pero en este interín hay una serie, pues, de alteraciones que se van dando que no es tan fácil, ¿no? Entonces es un trabajo, como ven acá, es un trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en los pacientes con demencia, por ejemplo? Esas señales quimiotácticas que se producen al desarrollar todo este proceso de defensa contra un ataque infeccioso, ya sea virus o bacterias, pues no funciona adecuadamente. O sea, tú tienes a todos estos, pero no hay quien les dé la señal para que puedan funcionar.
Entonces el germen empieza a entrar, te empieza a invadir y por ahí pues en algunos se activó de alguna manera circunstancial, se da cuenta de que no son, activa todos los demás, pero ya es muy tarde y el paciente está con sepsis. Por eso de inicio no tenemos ni leucocitosis ni fiebre en el adulto mayor. ¿De acuerdo? Entonces la inmunidad innata, que son los fagocitos y las actividades de las células natural killers, que ustedes las conocen, ¿no? Entonces esta inmunidad innata se realiza en los fagocitos y en la CNK. Las principales células fagocíticas, miren, son macrófagos tisulares, los monocitos y los neutrófilos polimorfonucleares. Esto es la fase innata de nuestra respuesta inmunológica. ¿Cuál es el rol? Iniciar la fase efectora de la respuesta inmunitaria. Ya, estos son los que se activan de primera mano para iniciar el proceso de defensa. Luego de esta fase de activación se produce la extravasación y migración hacia el foco de infección a través de un gradiente quimiotáctico compuesto de moléculas tales como productos bacterianos, citocinas y complemento, que son productos de esa interacción de primer contacto. ¿De acuerdo? Entonces, esta extravasación y estos gradientes quimiotácticos no funcionan pues adecuadamente en el paciente adulto mayor. No, ya en el foco infeccioso en sí, en el caso de los neutrófilos, tienen una media corta de 8 a 12 horas, ya no se produce esa apoptosis que hablábamos ayer, ¿no? Esta apoptosis es retrasada hasta alcanzar la siguiente fase mediante estímulos bacterianos, generalmente complemento y citocinas proinflamatorias tales como el factor de necrosis tumoral alfa. Este factor es importantísimo para mediar la respuesta inmunológica, ¿ya? Una vez en el foco infeccioso se lleva a cabo la ingestión o fagocitosis pues, del material extraño, como lo hemos visto, ¿no? El complejo antígeno-anticuerpos son digamos, destruidos por los macrófagos, ¿no? Pruebas de digestión y destrucción. Esta destrucción involucra una serie de mecanismos, ¿no? Los más relevantes son los que implican la producción de radicales libres de oxígeno. Ya el principal es el aneo superóxido, ¿no? Que tiene acción microbicida. ¿Ya? O sea, los reactantes, los radicales de oxígeno libre sí son importantes ya para el proceso inmunitario. Pero ¿qué pasa? Que cuando son producidos en forma excesiva, ¿de acuerdo? También pueden contribuir al proceso de envejecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes qué pasa. En el envejecimiento hay una quimiotaxis lenta, hay aumento de las adhesinas y hay incremento también de las células de presentadoras de antígenos, porque esto el cuerpo se empieza a tratar de defender, ¿no? O sea, si yo tengo una quimiotaxis lenta y veo que me están atacando en un paciente que no tiene Alzheimer, un paciente totalmente normal, entonces yo voy a incrementar las adhesinas para que se reconozcan, se junten las células que se tienen que juntar, en este caso ya los macrófagos, las natural killer en general, y expresar mayor cantidad de moléculas de adhesión, como las BCAM y las ICAM. ¿De acuerdo? Entonces, esto se ha visto que es un proceso más lento en el adulto mayor, y esto favorece el proceso infeccioso. Ya, con el envejecimiento, deterioro de la capacidad fagocítica y capacidad microbicida de los neutrófilos principalmente, y esto contribuye pues, a desarrollar procesos infecciosos. Esto estamos hablando de la inmunidad innata. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes cómo una baja actividad de las natural killers se asocia al desarrollo de infecciones y muertes. Se han hecho estudios, ¿no? Ya en pacientes con edades superiores a 85 años con valores de natural killer bajo presentan riesgo 3 veces superior de muerte en los siguientes 2 años de seguimiento. O sea, tienen una relación directa, ¿no? Y un mayor riesgo de presentar también aterosclerosis. Este proceso de aterosclerosis, que es parte del proceso de envejecimiento, también se ve favorecida por la baja actividad de estas natural killer. También se ha descrito que una actividad elevada de las natural killer se asocia a un mejor estado de salud y una baja incidencia de infecciones respiratorias principalmente. Y se ha visto que en otro estudio, que no lo puse aquí, acá está, acá lo he puesto así un poquito, ya también se ha visto que tienen títulos superiores de anticuerpos en respuesta a la vacuna de la gripe, de la influenza. O sea, cuando tú tienes mayor actividad en la CNK, ya tienes una mejor respuesta de protección cuando tú te vacunes. ¿Ya? Entonces, esto no lo hacemos, por eso estos son solamente estudios de investigación. Nosotros no lo usamos CNK, ¿de acuerdo? Y a eso se asocia, pues miren ustedes, tiene una relación directa con la vitamina D. Leí un artículo que han publicado ahorita, ya está demostrado, se pensaba, por ejemplo, que habían encontrado ellos en Europa que los pacientes que tenían déficit o insuficiencia de vitamina D tenían un peor pronóstico cuando les daba el COVID. Y ya salió un estudio publicado. Ya cuando los pacientes que tenían menos de 30 nanogramos por mililitro, ya que es una insuficiencia, o sea, entre 20 y 30 es insuficiencia, y menos de 20 y es una deficiencia de vitamina D,
tenían un peor pronóstico cuando les daba COVID. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo estoy haciendo es ahora con mis papás, es dándoles vitamina D, ¿de acuerdo? Ya pronto va a dejar de ser una vitamina y va a ser probablemente una hormona, ¿no? Entonces, mientras más alta la actividad de Natural Killer, probablemente el paciente tenga mejor cantidad de vitamina D, o sea, tengas niveles suficientes de vitamina D. Y esto también va, mientras tú tengas una mejor situación metabólica y nutricional, eso va a favorecer positivamente la actividad de las Natural Killer. Entonces, lo que tenemos que priorizar acá es hábitos saludables, ¿de acuerdo? Ejercicio, dieta saludable, evitar el exceso de carbohidratos. Ya también se puede considerar que la actividad alta de la CNK puede ser un biomarcador de envejecimiento. Ya se trata de buscar cuáles son los marcadores pues, de que te permitan envejecer o no, y esta es una de ellas, ¿no? Entonces, solamente como estudios de investigación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los linfocitos? Que ya es la inmunidad adquirida. Ya hay una disminución, pues, y porcentaje de las células T vírgenes y un aumento recíproco de las células T maduras, que ya no pueden expresar adecuadamente sus funciones, ¿de acuerdo? El T-helper ayuda, nada más. O sea, es digamos, un facilitador de reconocer que es el que tiene que activar a los linfocitos B. ¿De acuerdo? No hay timo, como ya dijimos, ya la cantidad de timo que tenemos en los adultos mayores es muy poquito, ya, y el aumento sí aumentan los linfocitos de memoria, los TCD8, ¿no? Ya como consecuencia de exposición a variados patógenos a lo largo de la vida. Pero estos CD8 pierden la capacidad de reconocer nuevas agresiones, nuevos virus, nuevas bacterias, ¿de acuerdo? Entonces la memoria está ahí, pero no tiene la capacidad de reconocer, digamos, otros patógenos que pueden encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, la conclusión de esto es menor respuesta linfoproliferativa con el envejecimiento, que está muy de la mano con la involución del tipo. ¿Qué pasa con los linfocitos B? Hay descenso en su capacidad proliferativa, o sea, va a haber menos cantidad que para defenderme. Ya va a haber modificación en la producción de anticuerpos, ya no van a disminuir los nuevos anticuerpos, esa facilidad para producir y reconocer primero que esto no corresponde a tu sistema inmunitario y producir los anticuerpos que van a permitir su destrucción. Y aumentan los autoanticuerpos, ¿no? Entonces empiezan pues a haber algunos procesos ya que son lo contrario, ¿no? al sistema inmunitario. Entonces van a descender algunas poblaciones celulares, especialmente las células dendríticas, las plasmocitoides, y va a haber una reducción en la producción del interferón alfa, ¿no? Que es un mediador también en la producción de otras sustancias que son las citoquinas. Ya aquí la interleuquina 2 experimenta también una disminución en su producción y liberación con el envejecimiento. Y esta es una de las principales que está involucrada en la defensa de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Y esto es paralelo a la disminución de la linfoproliferación, pues en respuesta a la invasión que puedas tener de tu cuerpo por diferentes virus o bacterias. La interleucina 6, este es otro marcador de envejecimiento, así como hablábamos de la Natural Killer, la interleucina 6 también es otro marcador de envejecimiento y que tiene que ver mucho en esta cascada inflamatoria, ¿de acuerdo? La interleucina 6 es un favorecedor para que se activen los linfocitos, estos van a activar los linfocitos B, ya estos van a dar los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, va a incrementar el fibrinógeno, que esto va a desarrollar todo lo que es la cascada inflamatoria. ¿De acuerdo? En forma de palabras muy sencillas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La inflamación aguda promueve la expansión y activación de las células B, así como las fases de síntesis de reactantes de fase aguda, ¿no? No solamente la proteína C reactiva, sino también, sobre todo, fibrinógeno. Entonces, ¿se ha descrito aumento con la edad? Sí, principalmente a partir de los 75 años sus valores se relacionan con dieta y ejercicio, ya osteoporosis, menopausia, andropausia, fragilidad, sarcopenia, deterioro funcional y anemia. O sea, mayor cantidad de interleucina 6 te indica que tu paciente no se está alimentando bien, que pueda tener alguna de estas enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, no simplemente, no en este caso, el aumento de la interleucina 6 va a producir un efecto beneficioso, ¿no? Sino que está directamente relacionado a algunos procesos patológicos propios del proceso de envejecimiento. ¿De acuerdo? Ya, entonces, el aumento de la interleuquina 6 es un marcador de fragilidad en individuos sanos. Es un paciente que va a tener relación a la dependencia. ¿Cuántos medimos? Yo he visto, hay un neurólogo que le gusta hacer este tipo de estudios y les manda a mí interleuquina 6. Ya y he visto sí la interleuquina 6 en 2 o 3 pacientes que digamos, hemos coincidido en la atención de los mismos. He visto interleuquina 6 bastante elevada. Ya, pero ¿cuánto creen que cuesta ese examen de interleucina 6? Cuesta 1.200 soles. Entonces no es de uso común, es más de uso de investigación. ¿De acuerdo?
Factor de necrosis tumoral alfa, también es otra citoquina, ¿no? Proinflamatoria, se produce en gran variedad de tipos celulares. Ya mediante estímulos de supervivencia y apoptosis va a estimular la proliferación de células normales. Tiene una actividad reguladora también contra las células tumorales, ¿de acuerdo? Y la capacidad de inducir procesos inflamatorios, antivirales e inmunoreguladores. ¿Qué efectos va a tener este TNF-alfa? ¿Ya? Está mediado por dos receptores, ya el receptor de TNF-alfa 1 y 2, ya, y que van a inducir pues este factor de transcripción, ¿no? El kappa beta, que va a regular la expresión de gran número de genes implicados en la respuesta inmunitaria. Ya, ¿qué pasa cuando nosotros avanzamos en edad y con este factor de necrosis tumoral alfa? ¿De acuerdo? Aumentan durante el envejecimiento. Entonces, este aumento del envejecimiento le confiere al adulto mayor un estado de inflamación crónica. ¿Ya? O sea, el adulto mayor es un inflamado crónico, tanto por el aumento de la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, es un paciente inflamado crónico, así como si un paciente tuviera diabetes. ¿De acuerdo? También se ha demostrado que los niveles plasmáticos elevados de TNF-alfa se encuentran asociados a demencia tipo Alzheimer y aterosclerosis. La aterosclerosis es una condición que afecta a la gran mayoría de pacientes adultos mayores, ¿ya? Y que está pues influenciado por ejemplo, la dieta. ¿Ya? Y este proceso de aterosclerosis, cuando está influenciado por la dieta o algunos factores de riesgo cardiovascular adicionales, pues puede traer efectos secundarios, ¿no? El paciente puede ser más predispuesto a infartos, accidentes cerebrovasculares y también a demencia. Ya antes solamente se pensaba que era pues el aumento de la formación de los ovillos neurofibrilares y las placas neuríticas, pero no solamente es así, sino también se ha visto que los pacientes con demencia tienen un mayor grado de aterosclerosis que podría estar relacionado a esto, ¿no? A un aumento del factor de necrosis tumoral. ¿De acuerdo? Los valores elevados, hay otro estudio que menciona que en personas de más de 100 años, una mayor mortalidad asociada a procesos inflamatorios. Ya te encadenan la cascada antiinflamatoria, en la cual vas a desarrollar pues, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con todos los condicionantes que sabemos que pueden llevar a la muerte, ¿no? Y eso es lo que quería decirles. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Ya con eso hemos acabado las clases que me corresponden a mí. El día lunes y martes hacen con el doctor Bermedo, ya, y no sé si tengan alguna pregunta para poder continuar. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien, muchas gracias por su atención, ya por la asistencia, somos pocos, pero somos, ya, y la idea es pues de que no se olviden de algunas cositas, como siempre les digo en los grupos que tenemos, ¿no? Nuestra profesión es eminentemente de servicio, ya ustedes tienen que estar permanentemente capacitados para poder avanzar en la profesión que han elegido, ya, y sé que han tenido limitaciones y que tienen limitaciones por las situaciones que estamos pasando, pero la literatura está, ya no tienen excusa, ya justamente estaba conversando con su delegado, ustedes tienen acceso al UpToDate, ¿no? Que les da la universidad, deben tener acceso a algunos otros buscadores también, entonces que esa es parte de la obligación de la universidad para que ustedes puedan buscar la información y puedan estar permanentemente. Si es cierto, no es lo mismo pues hacer medicina virtual que hacer medicina presencial, pero tenemos que adaptarnos a las situaciones que vamos viviendo y que hay algunas experiencias que yo he tenido siempre en los grupos que hemos tratado, hemos enfocado, es de que siempre les falta algo. O sea, hay algo que no está bien, hay algo que les falta todavía solidificar, de aprender, de tenerlo muy seguro. Entonces todavía les queda tiempo, están a tiempo todavía. Si bien ya les queda un poquito menos, pero están a tiempo. Están todavía en etapa formativa, después viene su CERUMS, no, perdón, su internado, después viene su CERUMS y después viene su especialidad. Ahí sí van a tener que aprender ya, van a afinar su aprendizaje, lo van a dirigir ya a una determinada especialidad y tienen que tratar de aprender lo mejor que puedan, pues porque de eso van a vivir, ya, y de eso van a ayudar a sus pacientes. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Muchas gracias, Brian. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces. Cualquier cosa en lo que les pueda ayudar, mi trabajo se acaba. Muchos de ustedes tienen mi teléfono, así que los podemos ayudar con todo gusto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicos. Que tengan buena suerte. Gracias. Hasta luego.
¿Tienes algo? No, rápido. ¿Lo tomaste? Señor Trapper, ¿no tienes expo también? Pero de repente es algo para la próxima. Vas a usar tu cosa. Pero sí. Pero no se cuenta. No,